Hola, ¿qué tal? Nos encontramos hoy en el Club de Tenis Sabadell. Nos acompaña Sergi Hernández, estamos súper agradecidos de su presencia, psicólogo, neuropsicólogo, especializado en psicología deportiva. Sergi, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Bueno, ¿cómo es tu acercamiento a la psicología, por estudios, a la neuropsicología, que ahora también hablaremos, pero sobre todo al tema de la psicología deportiva? Bueno, yo siempre, desde pequeño sí que he estado muy vinculado al deporte, ¿no? Tampoco sin tener ninguna carrera deportiva ni mucho menos destacada, pero sí que es algo que desde siempre me ha apasionado mucho. Luego, cuando empecé a estudiar psicología, sí que hice alguna asignatura dentro de la carrera que me introdució más dentro de la actividad física, quizá no tanto como el deporte. Y luego primero yo me especialicé en la vía de la neuropsicología, pero paralelamente me fui formando, digamos, en psicología del deporte, hasta de unos años a esta parte, pues que ya decidí, ¿no?, de dedicarme a tiempo completo a ejercer la psicología del deporte como tal, y ahí es lo que estoy ahora, en este momento. ¿Y la neuropsicología qué te ha aportado al ámbito de la psicología del deporte? La neuropsicología, digamos, como concepto, como ciencia, para orientar un poco para quien no lo conozca, digamos que lo que haría, resumiendo mucho y dando una explicación sencilla, sería evaluar las funciones del cerebro, ¿de acuerdo? Todo lo que sería atención, percepción, memoria, lenguaje, capacidad de planificación, etcétera. Los neuropsicólogos generalmente lo que hacemos es valorar estas capacidades cognitivas de la persona, y lo que hacemos es compararlo con su grupo de referencia, con su grupo poblacional de referencia, es decir, personas de la misma edad y más o menos con el mismo nivel de estudios, ¿vale? Entonces nosotros a partir de aquí establecemos si esa persona, respecto a esas capacidades cognitivas, pues está en el nivel que le tocaría estar, o bien está por debajo, o puede estar algo, digamos, por encima. ¿Vale? Entonces, habitualmente, por ejemplo, sí que la neuropsicología trabaja mucho dentro del campo de la neurología, haciendo, por ejemplo, ¿no?, pues todo lo que sería la valoración cognitiva desde pacientes con enfermedades neurodegenerativas a personas que han tenido daño cerebral adquirido, como podría ser traumatismos, ictus, etcétera. Luego entraremos también en el ámbito de la presión, del miedo, en el ámbito de los deportistas, ¿no? Ahí la neurología y la neuropsicología, todo el papel que juega. Sí, la neuropsicología, luego, digamos que su papel más importante de cara a la persona sería el trabajo en rehabilitación, ¿sí? Es decir, hay unas funciones que por lo que sea, pues se han visto alteradas, y lo que intenta de alguna manera es compensar, ¿sí?, o ayudar de alguna manera a restablecer el funcionamiento previo que la persona tenía. En casos de daño cerebral adquirido, lo que comentábamos de traumatismo craneoencefálico, ictus, eso va a ser posible en alguna medida, dependiendo del caso. En casos de enfermedades neurodegenerativas los objetivos van a ser muy distintos, ¿no? Vale. Va a ser más un ejercicio de compensación de esos déficits que pueda presentar la persona, más que no un restablecimiento que no va a ser posible. Y volviendo un poquito el núcleo duro de la conversación, que es el tema de la psicología en el deporte, la psicología del deporte, comentábamos antes de que ya hace unos años que va cogiendo forma toda esta ciencia, pero ¿qué le diríamos a aquellos que todavía lo ven como algo elitista? Tiene un punto elitista, pero porque, digamos, que el deporte al final es elitista por sí solo, digamos, porque es una preocupación del primer mundo, por así llamarlo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que puede ser, digamos, como un lujo quizá en ciertos momentos, o se puede ver desde ahí, pero al final yo creo que la psicología está empezando un camino dentro del deporte, que es el que han hecho otras disciplinas, ¿no? Como por ejemplo la fisioterapia, ¿de acuerdo? ¿No? Que pues, antes dentro de los equipos técnicos no habían fisios, ¿no? Y hace unas décadas atrás se fueron introduciendo, y a día de hoy a nadie se le ocurre que dentro de cualquier equipo profesional o más o menos semiprofesional no esté la figura de un fisio, ¿no?, para acompañar al equipo en entrenamientos, en partidos, en desplazamientos, y yo creo que la psicología por ahí está empezando también el camino más profesionalizado, y a nivel de base, a nivel de formación, también empieza a estar presente. Empieza a estar presente, pero todavía recurren a vosotros de una manera estructural, es decir, nos encontramos con estas problemáticas, vamos a trabajar primero a corto plazo, a medio y sobre todo a largo plazo, ¿no?, que es un poquito lo que vosotros reclamáis como especialistas, o acuden a vosotros en momentos de ha habido un pollo en el vestuario, necesitamos aquí el psicólogo bombero, un poquito que
¿crees que hay que cambiar también la mentalidad de, pues eso, ¿no? De los clubes, de que os consideren pues desde pues como un fisio o desde una estructura, desde la parte más estructural, ¿no? Sí, sí que es cierto que las principales demandas por parte de los clubes vienen quizá en esta línea que tú comentabas, ¿no? Encontramos una dificultad y, bueno, de repente, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Pues, ostras, vamos a llamar a un psicólogo deportivo que me han dicho que puede funcionar, etcétera. Entonces, muchas veces eso no se puede trabajar porque no hay tiempo suficiente, digamos, o los objetivos que se plantean no son realistas, o incluso lo que sucede es que no se entiende bien, ¿sí? No se tiene bien entendida la figura del psicólogo deportivo y de cuáles son sus funciones, ¿no? Entonces, en ese primer contacto quizá hay como una parte más educativa, ¿no? De cara a quien se pone en contacto contigo, pero sí que es cierto que muchas veces ese primer contacto con los clubes es desde ahí, ¿no? Nos encontramos con un problema muy identificado o que venía de largo y ahora pues ya no somos capaces de gestionarlo, no sé, oriéntanos o haznos una charla a ver si no funciona así. ¿No? Es un trabajo más que quizá pues que tenemos que empezar desde la planificación, desde la previsión, y desde ahí podremos ayudar mucho más, ¿no? Entonces sí que otros clubs, ¿no? O otras personas ya empiezan a entender pues que esto es digamos a integrar la figura, ¿sí? O a crear incluso el departamento dentro del propio club que se encargue de todas estas cosas, ¿no? Sí que es cierto que clubes grandes, ¿no? Del deporte que sea, pues más o menos sí que tienen un referente en psicología del deporte o tienen más o menos un departamento montado, pero muchas veces, digamos, con estructura insuficiente para llegar, ¿no? a todo lo que se necesitaría, de todas las necesidades que pueda haber dentro del club. El perfil, por ejemplo, y la importancia encontráis que la psicología del deporte está más indicada para la parte formativa, es decir, para los chavales que a lo mejor encuentran el deporte como un divertimento, es decir, que yo vengo aquí, me reúno con mis amigos, participo, pero de momento no veo un futuro más allá, ¿no? Es decir, la parte profesional me queda muy lejos, sea porque no creo que tengo el talento o porque tiene esa orientación ante el deporte. Y entonces, en esa parte formativa, la psicología del deporte es muy importante porque luego se pueden aplicar valores y patrones para la vida diaria, ¿o crees que la psicología del deporte está más bien, o también vosotros tenéis un papel mucho más destacado en la élite, ¿no? En las promesas, en este chaval apunta, y que a lo mejor pues es eso, ¿no? Los pequeños detalles hay que cuidarlos y a lo mejor necesitan simplemente por la exigencia, ¿no? del perfil. Del perfil. Bueno, yo lo que creo es que sí que quizá, ¿no? Pues, con deportistas profesionales hay un papel mucho más visible y que puede ser quizá más destacable, pero yo creo que la verdadera faena, el verdadero trabajo debe empezar desde la base en los máximos equipos posibles, en los máximos deportes posibles, ¿no? Y por una razón, o sea, el hecho de estar trabajando con niños, con adolescentes, etcétera, exige cierta formación, ¿no? A nivel de psicoeducación, de comunicación, de cómo transmitir las cosas, de cómo plantear las sesiones, ¿no? De cómo relacionarnos con ellos. Yo creo que esa parte sí que sería, ¿no? Como una parte obligatoria que muchas federaciones sí que se encargan, ¿no? Dentro de su formación de entrenadores incluirla, pero que luego queda ahí un poco como en el olvido, ¿no? Es como en un momento dado yo te doy una primera pastilla formativa, pero luego ahí ya lo dejo un poco a tu criterio de que te formes más o menos, ¿no? Incluso dentro de los clubs. Entonces, para mí lo realmente importante es eso, ¿no? De quizá formar mucho a entrenadores y tener también quizá mucho contacto con familias, y ahí es donde podemos trabajar lo que comentábamos antes, ¿no? Más en planificación, ¿no? y en previsión de que, bueno, lo que estemos haciendo pues impacte de forma positiva en aquellas personas aquellos chavales o chicas que se acercan al deporte. Yo creo que ahí realmente es el trabajo donde los psicólogos del deporte podemos aportar más, y luego sí que individualmente, pues no, a mí, mira, tengo dificultades de concentración o tengo dificultades de autoconfianza, ¿no? Pues ya luego individualmente podemos trabajar otras cosas, pero yo creo que sí que es importante, ¿no? Como ese trabajo más estructural, más amplio, más transversal, que debe estar presente siempre. Al margen de este trabajo más amplio y más estructural, luego las casuísticas, los patrones, es decir, porque tú trabajas principalmente con adolescentes, luego veremos también, o puedes también comentar de si los patrones, ¿no? Las casuísticas, las problemáticas, pues al final más o menos son las mismas en los pequeños, también en los grandes, en la élite, pero centrándonos un poquito en los adolescentes, los patrones, ¿lo que le funciona a uno también le funciona a otro?
Sí, hay muchas, digamos, al final, ¿no? Digamos, nosotros también tenemos como una caja de herramientas, ¿no? Y de esa caja de herramientas pues, vamos utilizando diferentes técnicas y la gracia también es poder adaptar aquella técnica a las necesidades y a la personalidad o al contexto de esa persona. Pero a nivel de casuísticas, los casos son diversos, pero quizás sí que hay un patrón, ¿no? Por ejemplo, el motivo de consulta principal suelen ser dificultades, ¿no? O problemas de ansiedad precompetitiva, ¿sí? Ansiedad precompetitiva, digamos, ¿no? Pues muy aguda, ¿de acuerdo? Y problemas de autoconfianza, ¿no? Que eso lo que genera es que mi nivel de entrenamientos y mi nivel en partidos o en competiciones no corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que empieza a generar es desánimo, desmotivación, ¿no? Digamos que empieza a impactar en otras áreas vitales fuera parte del deporte y ahí es un poco cuando saltan las alarmas en casa, ¿no? Entonces, eso sí que es una casuística muy habitual, ¿no? que llega a consulta. Normalmente son también deportistas con buen rendimiento deportivo y con buen rendimiento académico, ¿no? Es como son perfiles muchas veces de personalidad exigentes, perfeccionistas. Esto a mí me llega mucho, por ejemplo. ¿Y la predisposición por parte del deportista, cómo la encuentras? Claro, yo para mí eso es una parte importante, ¿no? Que sobre todo con adolescentes, ¿no? Que los padres pues, o las familias rápidamente contactan o entienden que tú puedes ser un recurso viable que dé soluciones a eso, pero hasta que el deportista no lo ve desde ese punto de vista también, no es el momento. Entonces yo siempre lo que digo es como si no hay voluntariedad, si se ve como una imposición, si se ve como una obligación, quizá no es el momento, ¿no? O sea, dejemos que sea finalmente el deportista quien lo decida, ¿no? Entonces tiene que formar parte de la decisión, o sea, él tiene o ella tiene que ser quien decida finalmente si accedo o no accedo, ¿no? Entonces, cuando ellos deciden de forma libre, es mucho más fácil, ¿no? El hecho de que se genere compromiso, de que se genere adherencia, ¿no? Respecto a las sesiones y de que realmente podemos empezar a trabajar. Comentaba Bojan, ¿no? Es jugador del primer equipo del Barça, decía... yo me considero una persona muy vulnerable, es decir, muy sensible, y yo me creaba como un personaje, ¿no? Para entrar en ese vestuario con tantos egos, tanto potente. Él ya pues sufría el tema de ansiedad, un poquito el cuadro que tú comentabas, y al final yo no quería que mis compañeros y que mi ámbito profesional supieran que yo tenía que recurrir a un psicólogo deportivo, a un tratamiento. ¿Crees que hay pues eso, está mal visto o el deportista intenta pues al final esconderlo? Bueno, yo creo que esa perspectiva que está cambiando, ¿no? Quizá el caso de Bojan, cuando esto comentas, yo creo que es como 10, 12 años atrás o incluso más, ¿no? Es como quizás ¿no? Es un caso. Yo creo que esto está cambiando mucho, ¿no? También no solo porque está cambiando la visión respecto a la psicología del deporte, sino la psicología en general, ¿de acuerdo? Entonces es una figura, el psicólogo, que se está, digamos, normalizando, de que yo creo que se ha conseguido mucho de que el hecho de que no ir al psicólogo no implica de que yo tenga un trastorno mental, ni mucho menos, sino que pues, simplemente me encuentro en un punto de mi vida en el que necesito pues, cierta orientación o cierto asesoramiento, llamémoslo como quieras, ¿no? Y decido pues, iniciar ahí un proceso terapéutico. Entonces yo creo que a día de hoy sí que quizá hay deportistas, y muchos quizá en primera línea, que prefieren como mantenerlo al margen, ¿no? Es como ni negarlo ni confirmarlo, es como, ¿no? Pues es un tema que se queda ahí un poco en el limbo, pero sí que cada vez, ¿no? Son más los casos que levantan la mano y dicen, sí, yo voy y ningún problema, o sea, no, y me va bien o está incluso dentro, ¿no? de mi staff habitual de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si es un deportista de un deporte individual, ¿no? Es como, bueno, igual que trabajo con el fisio o con el nutri, ¿no? Pues está el psicólogo y no porque después cada deporte es un mundo, es decir, hay deportes donde, al margen de la exigencia y al margen de lo que en un momento dado, la exigencia de que lleguemos al ámbito profesional o estemos en un paso llegar al ámbito profesional, en deportistas que apuntan realmente, pero ahora me he ido un momento del tema. Sí, la diferencia entre los deportes. Si hay deportes, a lo mejor los de equipo a lo mejor pues tienen una manera de gestionarlo, los individuales como puede ser el tenis o es otro mundo. Sí, al final las variables psicológicas que intervienen van a ser las mismas, pero digamos en diferente rango en muchos casos, ¿no? O por ejemplo en los deportes individuales, pues que quizá la cohesión de equipo no va a estar tan presente, va a estar presente quizá en los entrenamientos, no sé, los atletas hay muchos que entrenan en grupo, pero luego vamos a competir, ¿no? en formato individual.
¿no? Entonces ahí sí que puede haber mucha diferencia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de cómo está planteada la competición también hace variar mucho cómo me impacta psicológicamente. Es muy diferente que yo tenga un calendario regular, ¿no? En el que cada fin de semana hay una jornada sí o sí, que por ejemplo otros tipos de deportes que la competición está muy concentrada unos meses del año, ¿no? Como podría ser, no sé, pues el ciclismo o, no sé, o gimnasia artística o gimnasia rítmica, ¿no? Donde pues no competimos cada fin de semana, sino que la competición pues tiene un calendario muy particular y nos tenemos que preparar para en un momento determinado estar al máximo rendimiento, ¿sí? No podemos estar pendiente de, bueno, a ver si vamos mejorando las dinámicas o a ver si vamos mejorando los procesos. No, hay que rendir en abril, no puede ser en febrero. Y eso sí que, ¿no? Pues que cambia mucho la manera de trabajar. ¿Y cómo que es uno de los retos esa diferencia de lo de entrenar y la competición? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué a veces el deportista a la hora en la hora de la competición ahí es donde llegan los bloqueos, lo que hemos estado entrenando no funciona en la competición? ¿Es por ese plus de tensión, de competitividad? Principalmente por la exposición en público, independientemente de que hayan 80.000 personas o 20 y la mayoría son familiares y padres y tal, pero es por esa exposición en público, ¿no? Y por eso un poco a veces también como sentimiento de vergüenza, ¿no? O sentimiento al ridículo de qué pasará si no lo hago bien, ¿no? Van a hablar mal de mí, ¿no? O de alguna manera voy a perder como ese estatus que yo pueda tener, etcétera. Entonces lo que hago es como ponerme en juego, ¿no? Todo mi esfuerzo, ¿no? Lo tengo que mostrar en aquel momento, y eso a nivel de concentración incide en mí, porque mi mente le cuesta estar más concentrada en una competición que en un entrenamiento, ¿no? Aunque esté súper motivado por hacer esa competición, va a haber un componente de ansiedad que los entrenamientos no va a estar presente, ¿no? Entonces hay una serie de factores que aparecen en la competición que en la mayoría de deportes es muy difícil de recrear en el entrenamiento. Entonces, esa suma de factores hacen que competición y entrenamiento sean distintos, ¿no? Psicológicamente impactan de forma distinta. Y hay el deportista aprieta en el sentido de querer quemar las etapas en este proceso, ¿no? de mejora. Porque también me comentabas, ¿no? Que muchas veces lo que vemos en redes sociales, cómo se nos pinta el éxito, ¿no? De las grandes estrellas, tema de estadísticas, que muchas veces, ¿no? Tratas con deportistas, ¿no? Que te dicen, bueno, pero quiero mejorar en mi porcentaje o quiero... y dices, explica un poquito esto porque lo encuentro muy curioso, ¿no? Mi pregunta va más en el sentido de si ellos Claro que es un proceso que es a medio largo plazo, pero a veces el deportista se llega a estresar porque a lo mejor esos objetivos o ese procesamiento que él cree que psicológicamente tiene que ir en esa dirección, y cuando se encuentra dice, ya estamos otra vez liados. Sí. Claro, aquí hay una parte importante de qué expectativas genero y si esas expectativas están ajustadas a la realidad, son realistas, ¿no? Entonces, ese es un trabajo importante, digamos, tanto del contexto familiar, pero también del contexto deportivo, de indicarle realmente al deportista bueno, la mayoría del camino o la mayoría de las veces el camino es este, pero el camino que es visible es otro distinto, ¿no? Es decir, el camino de redes sociales, de que todo lo que vemos son highlights, grandes jugadas, personas que rápidamente llegan al éxito, bueno, son casos excepcionales y está bien conocerlos, pero no es la vía habitual de cómo la gente, ¿no? Pues llega al deporte de élite, ¿no? Bueno, pues el caso del fútbol, ¿no? Parece que todo el mundo tenga que debutar con 17 años en el Barça, pero si te vas a mirar las estadísticas, pues el debut en primera división está en torno a los 23 años o un poquito más, diría. ¿De acuerdo? Entonces hay muchos chicos que es como, ostras, es que si no estoy ya con 19 o con 20 al máximo nivel, es como, no, la carrera deportiva todavía te queda por quemar etapas. Entonces eso es importante, el hecho de saber, ¿no? cuál es el camino o cuál es la vida real y cuál es lo que muchas veces se enseña por redes sociales, ¿no? O se dice que debería ser. Y luego está el famoso entorno, que también comentabas un poquito antes. ¿Cómo lidiáis ahí los psicólogos, los especialistas para en primer lugar con las familias, con los padres, ¿no? Yo cada vez lo que veo es que las familias cada vez están más desorientadas.
¿no? Y por parte de los clubes quizá también. Y bueno, no sé si quizá la pregunta va por ahí, pero bueno, yo te la inicio por aquí y luego si no ya lo encauzamos después. Sí. Yo creo que algo que sucede últimamente es que hay poco contacto entre los clubes y las familias, ¿no? Es como que desde muchos clubes lo que hay es como una reticencia a los padres, porque si nos ponemos mucho en contacto con ellos nos van a dar problemas, ¿no? Es como nos van a exigir o nos van a preguntar o no, de mi hijo por qué no juega, cosas de estas, etcétera. Pero sí que es cierto que cuando los padres no tienen información están intranquilos, ¿no? Es como incluso equipos, canteras importantes, los padres no tienen contacto directo con el entrenador, ¿no? Es como a través del coordinador me dicen más o menos pues cómo va mi hijo, etcétera. Entonces eso que genera pues intranquilidad, inseguridad, ostras, a mi hijo no lo veo bien, pero él no me acaba de explicar bien pues cómo se siente, etcétera, porque está adolescente y quizá pues en este momento la figura de los padres no es la figura en la que más confía. Voy al club pero no hay como ese trato, ¿no? Es como que siempre nos sentimos como que hay esa distancia, etcétera. Entonces yo creo que eso es algo que tiene que empezar a cambiar, y es porque yo creo que los clubes están empezando como a veces a confundir que los chicos les pertenecen, ¿no? Es como, ¿no? Es como yo, y al final ellos también están dando un servicio de formación. El derecho de formación ese que, ¿no? Es como, que sobrevuela. Sí, sobrevuela. Ellos al final están dando un servicio y tienen que ser conscientes de eso, ¿no? De, pues, hay que dar explicaciones, hay que acercarse a las familias, y quizá al principio pues, es más trabajo, cuesta más de que entiendan cómo trabajas, pero sí que a largo plazo yo creo que todo el mundo va a tener información y va a saber, ¿no? Pues exactamente cuál es su papel, cuál es su rol y qué es lo que se espera de ellos, ¿no? Porque muchas veces se da esta situación de no, es que lo necesitamos para que suba con los cadetes o con los juveniles a competir. Y claro, tenemos un adolescente que está haciendo 4 entrenamientos al día, o sea, al día quiero decir a la semana, 2 partidos los fines de semana, ¿no? Es como le vamos hinchando ahí un horario que al final lo que hace es que se queme como deportista, y cuando tiene 16 o 17 te dice, yo no, llega a bachillerato y dice, ya no puedo más, ¿no? Como, he llegado al tope, ¿no? Entonces yo veo esa desorientación por las familias. A veces sí que es cierto que hay casos por redes sociales o casos que salen en las noticias, ¿no? De el típico conflicto de padres, ¿no? En un campo de fútbol, etcétera. Y yo quiero pensar que eso es lo menos, ¿no? Que hay muchas cosas a mejorar respecto a esa parte de los padres, de cómo animar o de cómo no presionar a los hijos, etcétera, de cómo saber acompañarlos mejor. Quizás sí que hay que hacer mucha formación en eso, pero a veces se da, ¿no? Como un papel demasiado negativo, y es como si nos paramos a mirar cuántos partidos de fútbol hay, por ejemplo, solo en Cataluña, ¿no? Un fin de semana, sí, es una locura. No sé, donde puede haber conflictos que puede ser menos del 1%, ¿no? Y si ya nos vamos a nivel estatal, pues todavía que seguramente más pequeño, ¿no? Entonces yo creo que la gestión tiene que empezar muchas veces por ahí, ¿no? De que el trabajo sea conjunto, club y familias, porque por ejemplo a nadie se le ocurriría de que yo lleve a mi hijo al colegio y que no pueda hablar con la profesora, ¿no? Es como, al final es el mismo papel el que está cumpliendo el entrenador dentro de un ámbito muy específico que es el deporte, ¿no? Pero lo que es cierto es que yo necesito saber. Y sobre todo que está todavía en etapa formativa, que no está, y es un menor. Que no está ni en la universidad en cuanto a los estudios, ni tampoco está, y es un menor. Y sobre todo que es un menor y que tiene unos tutores, tiene unos padres pues que deben estar informados de todo aquello que sucede a su alrededor y por qué hacéis esto y por qué no lo otro. O sea, yo creo que eso es algo que hay que trabajar mucho. Y cuando te llega ya sea porque el deportista levanta la mano en el club, o el club ve que hay problemas de ansiedad o depresión, o que se requiere un tratamiento psicológico, una vez o los padres son los que mueven los hilos para que esta psicología deportiva entre en juego, ¿cómo trabajas también con ellos? Es decir, ¿es exclusivamente con el club? Con los padres. Con los padres, sí. Yo mi manera de trabajar es mucho en vinculación con los padres, porque es la manera, digamos, de darle continuidad a mi trabajo durante pues, la semana o los 15 días que pasamos sin ver al chico o a la chica, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hay sesiones que, o parte de la sesión, o incluso la sesión entera, los padres están dentro de la sesión. Yo también, porque abogo mucho por el presencial, pero si es online es a veces un poco más difícil. Pero sí, yo los vinculo mucho a lo que estamos trabajando, y al final también ellos son mis ojos durante la semana y en las competiciones. Yo a veces sí que pido, ¿no? Pues vídeos y tal, pero los que realmente ven si hay cambios, si no, etcétera, cuál es la actitud o el comportamiento, acaban siendo ellos. Entonces, para mí es una parte importante por parte de las familias en ese aspecto, pero luego también por la parte de saber educar, de saber acompañar,
de saber cómo comunicarse, de saber que después de los partidos pues no puedo dar indicaciones técnicas o tácticas de por qué aquí tendrías que haber hecho esto, que aquí no, pues que quizá caemos todos, pero digamos que estarían esas dos vertientes, ¿no? Por una parte de acompañamiento desde la observación y por la otra parte de tener muy claro que tú como padre le puedes exigir a tu hijo o a tu hija a nivel deportivo, sí, pero a nivel de actitud. A nivel de actitud, de comportamiento, de valores, ¿no? De que sea respetuoso, de que se esfuerce. Esto se lo puedes exigir. Lo que no le puedes exigir es que te meta todos los triples o de que meta todos los lanzamientos. Eso no se lo puedes exigir, o de por qué este movimiento lo ha hecho sí o no. Eso es un aspecto técnico-táctico que ya lo hablará con su entrenador en todo caso. Vale, y ahí la figura del psicólogo deportivo, tocáis un poquito pues eso, ¿no? La parte no táctica, pero cómo esas estadísticas o cómo la ejecución bien influenciada por el coco, pero luego está la parte también personal. Hay mucha incidencia, es decir, temas de horas de sueño, alimentación, vida social o hábitos en los que se tienen que corregir y nos tenemos que ir a esta parte un poquito más personal, sin entrar en lo íntimo, ¿no? Pero para que luego tenga un impacto positivo en lo deportivo. Sí, digamos en perfil de deportistas profesionales que a mí me llegan a consulta, quizá esto ya está mucho más trabajado, interiorizado y los hábitos ya van todos en esa línea, pero sí que con adolescentes pues es algo a trabajar y yo es algo siempre que incluyo, digamos, en las primeras visitas, en la primera entrevista, siempre pregunto por lo que sería esta parte del entrenamiento invisible, es decir, descanso, nutrición, consumo de pantallas incluso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que es importante. Luego también hay una parte de los deportistas que a veces lo malentienden, ¿no? Es que es como, si yo como muy bien, mi rendimiento va a mejorar. No, si tú comes muy bien y descansas muy bien, tu cuerpo va a estar en perfectas condiciones para dar su máximo, pero no quiere decir que porque empieces a tener una nutrición más ordenada vas a ganar más partidos. Que a veces, ¿no? Hay deportistas que me dicen, ostras, Sergi, es que yo duermo lo que toca, como que voy al gramo con la nutrición, no salgo con mis amigos, no bebo, ¿no? Es como, no hago ningún exceso, pero es que no estoy ganando partidos, ya, es que luego si esto tampoco no lo trabajamos, ¿no? De realmente, pues yo estoy concentrado en el partido, estoy, ¿no? Digamos, exprimiéndome al máximo, por mucho trabajo que yo haga fuera en ese entrenamiento invisible solo me deja, digamos, en las mejores condiciones posibles, pero eso no implica que yo vaya a ganar más o que vaya a tener un mejor rendimiento. Y para cerrar el ámbito del entorno, aunque luego tocaremos un poquito la figura del entrenador, del vestuario, que también como ente grupal dentro del individuo, pero para cerrar un poquito el tema del entorno está la parte económica, ¿no? Es decir, la parte económica o la parte social cuando poniéndonos ya un poquito en la figura de la promesa de este va a llegar, este apunta, y se empiezan a mover intangibles en torno a la figura del deportista, y una de ellas es el tema económico, tema de amistades, de golpe se me acerca el que no me saluda, este que no me saludaba. Esto aquí, ¿cómo esto crees que le impacta en el terreno de juego al deportista? Y aquí, ¿cómo lo podemos abordar? Digamos, cuando están ya en una etapa semiprofesional o empiezan...? Sí, claro, cuando en una etapa ya semiprofesional ya entra un poquito, quizá no a lo mejor la hora de la verdad, porque todavía estamos con 15, 16 años, a lo mejor que empiezan primeros contratos publicitarios, primeros tanteos de manager, representantes y demás. Y a lo mejor todavía tenemos 14, 15 años. O... Sí. Entonces... Aquí la manera de trabajarlo muchas veces es importante que el entorno, digamos, esté encima, por así decirlo, del deportista, que el deportista entienda que es un menor, que todavía quedan, ¿no? Pues, etapas de formación y etapas por quemar por delante. Pero aquí al final también es muy importante si se ha trabajado, digamos, en planificación, si al deportista ya todo esto se le ha avisado o no. O sea, es decir, ¿no? Si a ti el día de mañana pues te empiezan a ofrecer pues ciertos contratos, etcétera. O sea, esto no quiere decir que hemos llegado, que el objetivo está cubierto, sino que es una etapa que en algún momento llegaría, digamos, es un paso más, muy atractivo, muy estimulante en algunos casos, pero que en ningún caso nos debe cambiar, ¿no? A nivel de valores, a nivel de trabajo, etcétera, sino que el plan de ruta sigue siendo el mismo. Lo que pasa que nos vamos encontrando como algunos bonus tracks, pues que son muy estimulantes, que pueden ser muy chulos y que algunos nos pueden despistar del camino.
pero eso es algo que con el deportista hay que trabajar. Yo, por ejemplo, pues a nivel futbolístico, con deportistas que están en canteras importantes, es algo que comentamos en las sesiones, y ellos lo ven en sus compañeros que digamos que van evolucionando y que hace 2 años estaban conviviendo con ellos, ¿no?, en residencia, y 2 años después están en el foco mediático, ¿no? Y es como, ostras, ¿no? Pues eso también hay que saber trabajarlo, y sobre todo es eso, ¿no?, darles formación y prepararlos, ¿no? Esto es algo, por ejemplo, que se trabaja mucho en Inglaterra, a través de la Premier League, que está la asociación de exjugadores de fútbol, etcétera, y lo que se dedican, ¿no?, pues observaron mucho que al final de la carrera deportiva, pues muchos jugadores no habían gestionado bien sus finanzas, no habían gestionado bien su vida social, etcétera, y ahora se está incidiendo mucho en ese trabajo, ¿no? Entonces, eso sí que, por ejemplo, es una obligación quizá por parte de la familia, o es un área de trabajo muy importante, ¿no? Más que dar consejos técnicos o tácticos, vamos a trabajar con que, ¿no?, pues sepa que van a ir apareciendo diferentes estímulos y cosas muy interesantes y que pueden ser muy chulas, pero que el trabajo debe continuar. Aquello de que dicen de que, claro, el entrenamiento entramos 1 hora y media, que luego hay clubes que cada vez están más implementando el tema de llegáis a las 9 de la mañana, desayunamos en el club, el entrenamiento, porque antes era 1 hora y media, y los que tienen 18 o 20 años, es importante que estudies alguna carrera, pero si no, 1 hora y media por la mañana, por la tarde, y claro, y ya luego, como pusieras ya el entrenamiento por la tarde, entonces ya es donde ya... Claro, esto, por ejemplo, ¿no?, siempre estaba el caso este de Casillas, que siempre explicaba que él por las tardes, después de entrenar, pues iba al barrio y comía pipas con los colegas. No, intentar otra vez. Claro, esto quizá hoy en día no sé si ya se daría, ¿no?, porque sería el propio club, pues el que de alguna manera, pues ya te busca algo para que... ¿no? Pues lo que tú decías, ¿no? Vamos a crear una rutina mucho más estructurada, en lo que esto ya se convierte en una jornada laboral, no solo un entrenamiento de 1 hora y media, pero además, ¿no?, pues nos vamos a preocupar porque tú más o menos pues tengas una carrera dual para que pues el día de mañana puedes tener, ¿no?, algo de estudios, etcétera, que hay muchos clubes que no inciden en esto, que no hacen seguimiento, ¿no? Pero sí que como mínimo pues decirle al deportista que, bueno, que cultive, ¿no?, otras áreas vitales, sí, fuera parte de la deportiva. Y lo que comentabas también, el tema de más que mirar que mi compañero de la academia o del club ya está en el foco mediático y yo todavía estoy quemando las etapas a otro ritmo, es muy importante el presente, ¿no? Porque comentabas, una también de tus máximas es el 90% es en donde estamos, en el hoy, y luego el deportista tiene que mirar un 5% para el pasado y un 5% para el futuro, pero que eso no le deje ver al final. Sí, es algo que recomiendo, digamos, sobre todo de cara a la acción competitiva. Algo que sucede mucho, donde los deportistas se queman mucho en el hecho de que cuando yo estoy en el partido no estoy centrado 100% en la acción que se está dando ahora, sino que o bien estoy lamentándome de lo que ha sucedido poco después, ¿no?, o bien ya me estoy adelantando demasiado a las consecuencias que podrá tener eso, ¿no? Entonces, los deportistas, por ejemplo, se van mucho a futuro antes de la competición, por ejemplo, antes de que empiece el partido. Yo estoy pensando, ¿no?, pues en lo que pasará, ¿no?, o en qué pasará si perdemos, o en qué pasará si ganamos, etcétera. Es como, no, o sea, lo que tenemos que prever es al 5% de estar preparados, de qué nos podemos encontrar, de anticipar o de prepararnos a aquello que sea controlable, pero vivir en cada momento en lo que toca, y ya cuando estamos dentro de la acción del partido, el deportista lo que tiende es como mucho a mirar al pasado, ¿no? El pase que he fallado o la acción que podría haber hecho mejor, etcétera, y eso hace que el partido sigue su ritmo, pero yo mentalmente estoy en otro momento cronológico, ¿no?, de hace unos minutos atrás, hace unos instantes atrás. Entonces eso hace que yo pierda el foco, que yo pierda la concentración. Y ahí es donde trabajamos mucho esa parte, de ser capaces de... La concentración al final es estar enfocado, estar atento a cada estímulo que toca en el momento adecuado. En el momento que mis estímulos empiezan a estar demasiado en el pasado, demasiado en el futuro, ahí es donde nos equivocamos. Sí, decía Guardiola, ¿no?, de uno de los jugadores, Phil Foden, del Manchester City, delantero, dice este falla y todavía no han pasado 10 segundos y ya se le ha olvidado. Es decir, ya está en otra cosa, ya está, vamos, y entonces, claro, la siguiente acción no me viene influenciada por lo que he vivido en la anterior, ¿no?, que es como muy...
tiene Sí, un peso en lo que tú estás explicando, ¿no? Sobre todo parece mentira, ¿no? Que durante el partido, antes del partido es el futuro y ahora que estás en el partido, entonces te ves contaminado por la última acción, ¿no? Que, bueno, se dan... Claro, en esto digamos que en esta variable trabajamos mucho, ¿no? En la capacidad que el deportista es capaz de estar concentrado durante el máximo tiempo posible, ¿no? Al final estar concentrado yo solo estoy concentrado cuando estoy en el presente, no puedo estar concentrado pensando en el futuro, ¿no? Entonces eso es algo en lo que intentamos trabajar mucho y cuando lo consigues, pues el rendimiento se ve muy, muy influenciado positivamente. Y estos nervios antes de salir al campo que pueden llegar a... Bueno, hay deportistas que hablan con una tranquilidad que me sorprende, ¿no? El tema de los vómitos antes de un partido. Dice, hostia, es que ahí mi compañero antes de cada partido vomita. ¿Esto físicamente? Es decir, aunque lo normalices porque es producto de la presión, del agobio, de lo que va a venir, pero... ¿Qué opinión tienes al respecto de que se normalice de esto y sale al campo? A mí me sorprende porque físicamente, ¿no? Para la patada que le das ya solo a la parte abdominal, ¿no? Del estómago. Sí, eso es algo que hay muchos deportistas que acaban normalizando porque lo han visto así, digamos, desde pequeños, que se ha ido pasando y digamos que incluso no les penalizaba el hecho de vomitar y después salir a competir, pero sí que es algo que hay que trabajar. O sea, nadie está en su máxima predisposición para poder competir al máximo después de haber vomitado, ¿no? Por más que te habitúes, ¿no? Entonces es algo a trabajar, ¿no? A dar recursos para, bien, pues trabajando desde o técnicas de visualización o a nivel de relajación, respiración, etcétera, ¿no? Una vez que se ha descartado, digamos, todo lo médico, ¿no? De que digamos que no haya ninguna afección médica ni sanitaria en ese aspecto, ¿no? Pues empezarlo a trabajar desde ese punto de vista. Pero claro, ni mucho menos se puede normalizar porque si no lo que sucede es que las generaciones, digamos, que vienen por detrás acaban normalizando eso, ¿no? Hubo también, hace ya unos años, ahora exactamente no recuerdo, pero Messi también, no sé qué le sucedió, no sé si era una Copa América o algo sucedió que también en partidos con selección... Panza, ¿no? Él decía, la panza. Que muchas veces se pone como excusa también, ¿eh? Es decir, problemas gastrointestinales, a lo mejor... Pero hubo mucho revuelo, ¿no? De que salía vomitando, etcétera, ¿no? Entonces, a veces también tiene que haber ahí un poco contención por parte, a veces, ¿no? De los medios de comunicación, de decir, bueno, o sea, es un momento, ¿no? Vital de la carrera de un deportista, pero, o sea, no le demos tanto foco porque al final estamos normalizando algo que le está sucediendo en un momento muy concreto de su carrera. Eso no se vigila, ahora da la sensación con algunos, ahora con el tema este de Xavi, Hansi Flick, ¿no? Es decir, ¿qué se hace ahora que no se hacía el año pasado? Entonces, si habla Pedri, sí que Pedri ha dicho, pero si lo dice Pau Cubarsí, como es más jovencito, bueno, vamos a protegerlo un poquito, ¿no? Es decir, en eso sí que he visto un poquito de miramiento, ¿no? Que dices, bueno, al menos algo estamos ganando. Y... hablamos de la presión, del agobio y luego está el miedo, ¿no? El miedo que a lo mejor en el fútbol, bueno, puede ser el miedo escénico, pero ahí entra también el tema que hablábamos al principio también de tu especialización, el tema de la neurociencia, ¿no? Es decir, neuropsicología. Es decir, todo el tema que al final el miedo es otra parte del cerebro, ¿no? Que parece que hay deportistas o individuos, ¿no? Que están un poquito tocados por la varita mágica, ¿no? En este sentido. Sí, puede haber, digamos, casos, ¿no? Donde vaya deportistas que por habituación, por rasgos de personalidad, por, no sé, por historia, digamos, ¿no? El caso, ¿no? De Alex Honnold, ¿no? Que me apuntabas. Alex Honnold, sí, que habíamos comentado, ¿no? Bueno, que es un escalador, ¿no? Que digamos, su especialidad es free solo, que en la que, digamos, que sube grandes paredes, pues sin cuerda, ¿no? Y es simplemente pues pies de gato, una bolsita de magnesio colgada a la espalda y él sube desde ahí, ¿no? Entonces, claro, muchas veces a estos casos se le da como mucho revuelo, mucha exposición, pero claro, luego desde la neurociencia, ¿no? Pues van a estudiar el caso de Alex Honnold y ven que tiene una amígdala menos reactiva, ¿no? Que sería, digamos, una de las partes importantes en la gestión emocional, una amígdala menos reactiva a estímulos, digamos, que al resto de las personas nos producen miedo, ¿no? Y lo comparan con otros escaladores, etcétera, y ven que su amígdala pues es menos reactiva en ese caso. Entonces, a veces estos son casos que, ¿no? Que se les da como mucha visibilidad y es como,
No, o sea, esto es como una variante de la normalidad que habitualmente no está presente o no debería estarlo, sí. ¿Vale? Pero cada vez es lo que sucede es que, ¿no? que se genere mucha frustración o que empiece, por ejemplo, a fomentarse un tipo de escalada, ¿no? Que quizás pues, está para unos cuantos elegidos, ¿no? O un poco más. Sí, y aquí vinculado a esto está el tema de las lesiones, ¿no? Que también un Marc Márquez que continúa ganando y ganará toda la vida, pero qué diferencia en la gestión del miedo, ¿no? Que incluso pues sus competidores, Lorenzo y demás, ¿no? Lo decían, pero es que este coge la curva, que se la come, ¿no? Entonces no nos apartamos, pero este juega a otra liga en cuanto al miedo, ¿no? Es decir, parece que los demás no tenemos miedo, pero algo, y llega la lesión esa de espalda, ¿no? Una operación, una segunda, la tercera operación, y a partir de ahí parece que al menos el punto de vista cambia, ¿no? en el cerebro del deportista. Bueno, ahí también lo que sucede normalmente en estos procesos, ¿no? de lesión, de rehabilitación, es que la autoconfianza y a veces también el autoconcepto se ven muy mermados, ¿no? Es como yo venía pues, de dar un nivel muy alto, la mayoría de las veces lo que sucede con las lesiones es que yo paso de tener un buen rendimiento a, de forma abrupta, ese rendimiento se corta, tengo una lesión y a partir de ahí empiezo a recuperarme y luego progresivamente me incorporo otra vez, ¿no? a la vida profesional, ¿no? y a la competición. Claro, eso, digamos, físicamente necesita un recorrido, pero psicológicamente también. Claro, ¿qué sucede? Que quizá la persona que ha tenido esa lesión en un momento determinado claro, también evoluciona psicológicamente durante ese tiempo, es decir, pues ella confiaba mucho en sus capacidades físicas, ahora durante ese periodo de lesión, porque ha habido, ¿no? Pues, no sé, momentos de mucho dolor, momentos en los que, no sé, pues los gestos técnicos cuando empezó la rehabilitación, etcétera, no acaban de salir con la misma fluidez que él esperaba, etcétera. Cuando yo me expongo otra vez a la competición real, claro, hay una serie de variables y una serie de inseguridades, de dudas que a mí antes ni se me generaban ni estaban presentes y ahora de repente sí que las tengo, ¿no? Pues eso es algo que no lo conozco con profundidad, el caso de Márquez ni mucho menos, pero es algo que le ha podido haber pasado, ¿no? De que, ostras, pues sí que había tenido lesiones, pero quizá no me habían afectado de esta manera físicamente y eso hace que cuando yo me ponga encima de la moto, la confianza que yo tenía o la ausencia de muchas cosas que ni me planteaba, en ese momento no estaban y ahora me aparecen. Sí, son aspectos también que cada cerebro es un mundo, ¿no? Es decir, igual que jugadores que en un estadio dice que están muy pendientes de la... Sí que se escucha todo lo que pasa, ¿no? Pero hay algunos que parece que tienen esa capacidad, ¿no? de estoy en mi burbuja y hay momentos en los que no escucho, ¿no? Es decir, quizá a lo mejor cuando la pelota sale, pero que eso ya, la gestión de cada cerebro también es un mundo. Bueno, eso al final también, ¿no? Es el flow que le llamamos desde psicología del deporte, ¿no? O sea, ese estado, ¿no? de sentirte fluido, ¿no? De fluir, digamos, en el momento, de que al final ahí lo que sucede es que hay como una ausencia de pensamiento verbal muchas veces. Es decir, yo no estoy pensando conscientemente qué es lo que voy a hacer en el balón o qué es lo que voy a hacer en la siguiente acción, sino que simplemente, bueno, pues me dejo ir, ¿no? Y toda esa experiencia que yo tengo en ese deporte, etcétera, no la tengo que pensar, sino que me sale, ¿no? Y esos momentos es como cuando les puedes preguntar, ostras, ¿y esto es cómo lo has hecho? Y te dicen, pues no sabría decirte, ¿no? Pero... Es crear como todas las... lo que decías, ¿no? De la alimentación, del descanso, más pues una buena dinámica, ¿no? Y al final de ahí que se den todas las circunstancias, ¿no? Es como parecido bueno, al y tema... eso ayuda mucho lo que decíamos antes, ¿no? De que yo constantemente sea capaz de construir un hábito respecto a enfocarme en el presente. Si yo soy capaz de estar siempre mucho en el presente y de no recordármelo verbalmente, al final lo que genero es esa atención, digamos, es como una atención visual, corporal, en la que no hay una consciencia, ¿no? Sino que simplemente lo que estoy haciendo a cada momento es ejecutar de la mejor manera posible a como yo he entrenado y a como yo lo sé hacer muchas veces. Y ahí no es bien lo mismo el flow que la suerte. El flow es más bien como un recorrido, ¿no? donde brillas de una manera fácil. Pero ¿cómo le explicas? Porque claro, la suerte también en la vida de un futbolista también es un punto, ¿no? El estar en el momento indicado, en el sitio indicado, en el momento indicado,
pero esto ¿cómo se lo transmites? ¿Cómo se lo haces llegar? ¿Al que te pille trabajando o cómo? Sí, si acaso como mínimo, digamos, de estar preparado siempre, ¿no? De trabajar para estar preparado, ¿no? Para que en el momento que a mí me llegue la oportunidad, pues poder aprovecharla. Sí que es cierto que pues a veces hay que tener un poco de suerte o que se den, digamos, las circunstancias para que cuando yo tengo cierta edad, en cierto contexto deportivo, yo tenga oportunidad de poder, ¿no? Pues de destacar o de tener, ¿no? Pues no sé, han habido lesiones, ¿no? O ha habido, no sé, un momento complicado en mi club, no hay dinero y tal, hay que tirar de la cantera, no hay otra, ¿no? Pues claro, eso yo no tengo control, ¿no? Entonces, por esa parte sí que necesito como esa punta de suerte. Luego, una vez que yo entro en el campo, ahí la suerte ya pierde mucha importancia, ¿no? Al final es, lo que va a determinar más es cuán de capaz soy yo de ser atrevido, de participar mucho en el juego, de mostrar mucho, de estar muy dispuesto a cometer fallos. Entonces, bueno, si apuesto mucho, es posible que muchas veces me salga bien. Si apuesto poco, me saldrá pocas bien, ¿vale? Pero lo que acabamos viendo es eso, que los jugadores que más participan en el juego son los que más aciertan. ¿Cometen errores? Sí, tanto como los que participan poco, pero al final nos quedamos con que un jugador en un partido ha metido 6 triples, no con que ha fallado 6 y ha metido 6 de 12. ¿No? Es como, ostras, qué partidazo, 18 puntos en triples, tal, más no sé qué, 24 puntos, ostras, fantástico, Claro, ¿y tú qué? No, yo solo he metido 1, pero has tirado 2. Entonces, al final el porcentaje es el mismo, pero la visibilidad es de, yo estoy dispuesto a gestionar el fallo, estoy dispuesto a encontrarme con el fallo, ¿no? Y a ser capaz de olvidarlo rápidamente para volver a ponerme en el sitio. Aquí esto me lleva al tema de apostar al tema del trabajo, ¿no? Es decir, ¿qué opinión tienes en cuanto al trabajo o al talento, sobre todo a día de hoy? ¿Sí se continúa imponiendo el talento o el deporte está cambiando en este sentido? Yo creo que a día de hoy el talento es un plus y el trabajo es obligado, ¿no? Porque digamos todos los deportes están caminando hacia cada vez ser más exigentes, sobre todo físicamente, y cada vez pues más refinados técnicamente. Entonces yo puedo tener un talento en que de forma natural, con menos horas de trabajo, con menos esfuerzos que otra persona, pues ya me sale ese objetivo, ¿de acuerdo? Pero yo creo que bueno, el talento tenerlo es una suerte, pero no me asegura el hecho de poder triunfar o de tener un muy buen rendimiento de alguna manera, ¿no? Cosa que quizá yo creo que anteriormente sí que era posible, ¿no? Cuando el deporte no tenía esa exigencia física, pues quizá había muchas veces que con el talento pues me era más que suficiente, pero claro, a día de hoy si ese talento no lo voy regando con trabajo, también por un tema de que al final, o sea, el éxito te llega por la cantidad de horas de trabajo que haces al máximo, ¿no? Entonces, si tú solo trabajas cuando te está mirando el entrenador o cuando te está mirando tu padre o crees que hay unos ojeadores que te están mirando, pues bueno, puedes tener mucho talento, pero el trabajo no te está acompañando. Ahora, si tú siempre estás trabajando, te estén mirando o no te estén mirando, tu progresión siempre va a ser hacia arriba. Y realmente es un mensaje muy potente, ¿no? Para trabajarlo psicológicamente con el deportista, ¿no? Decirle, trabaja, que es el camino, ¿no? Sobre todo... Sí, y es muy difícil con adolescentes, ¿no? Porque hay muchas veces que están trabajando mucho y los frutos no llegan, y estoy, ¿no? Pues de suplente en mi equipo y las cosas no me acaban de salir, y oye, es que yo me esfuerzo muchísimo, y lo que comentábamos antes, y es que descanso, y es que llevo la nutrición hacia adelante. Entonces es como, bueno, que el objetivo, no poner tan el objetivo en el resultado, sino más en el proceso, ¿no? Tu objetivo es mantenerte preparado para que estés en las mejores condiciones posibles cuando llegue la oportunidad. Y ahí será el momento de demostrarlo, ¿no? Lo que no puede ser es que, ostras, que llevo 2 meses esforzándome a tope en todo, teniendo en cuenta todos los factores posibles, y no me aparece la oportunidad. Bueno, es que quizás tarda 3 años la oportunidad en llegar, pero hay que estar dispuesto a eso, ¿no? Es como, sí que hay que escapar mucho a veces de las matemáticas mentales que ellos se pueden hacer, ¿no? De que no es como que todo, ¿no? Me va a salir bien y tal, y no. O sea, va a haber muchísimas fases en las que vas a estar trabajando mucho, no se van a ver resultados, y luego quizá en pocas semanas vemos muchas cosas. Pero eso es algo que a día de hoy cuesta, ¿no? Donde todo es recompensa inmediata, todo es inmediatez, todo es rápido. El deporte en ese sentido, la mayoría de las veces continúa funcionando lento respecto, ¿no? a la devolución que yo tengo de todo el trabajo que le doy. Y luego ya
un pequeño capítulo, pero en cuanto a la élite, que luego hay mentalidades de deportistas, ¿no? Que perfectamente saben cuál es su rol, ¿no? Que a lo mejor no son protagonistas, ¿no? Pero esto también es dentro de esto que estamos hablando, ¿no? De querer ser protagonista, jugar los 90 minutos, pero cómo hay a veces psicológicamente individuos muy preparados que dicen, mi rol aquí es otro, y esto también es admirable. Bueno, yo creo que esa es una parte muy, muy importante de cómo estoy dispuesto yo, de si quiero ser profesional, por ejemplo, de cómo estoy dispuesto a llegar, ¿no? Porque cuando tú le preguntas a alguien, no es como siempre se va, ¿no? Como a la máxima categoría o a la máxima, ¿no? exposición posible de ese deporte. Y es como, no, es que quizá entre llegar y no llegar hay una infinita escala de grises que te permite, digamos, pues, ¿no? quizá dedicarte de manera profesional sin estar ahí muy presente. Entonces ahí juega mucho también el hecho de la aceptación del rol que yo voy a poder ir teniendo en los diferentes equipos, por ejemplo, que pueda ir jugando. Y creo que hay jugadores, ¿no? Pues que se ha visto que se han sabido adaptar muy bien, ¿no? A eso comentábamos, ¿no? Pues yo que sé, el caso de Pinto en el Barça en su Sobre día. todo los porteros suplentes, a mí me llama mucha atención, ¿eh? No, es como, ostras, pues yo podía estar jugando todos los minutos en el Celta, pero, ostras, viene un Barça y me pide que, no, mira, es que usted va a jugar, ya veremos los minutos que le quedan, algo quizá de Copa del Rey y tal, pero poquita cosa más. Ah, no, fantástico, ¿no? Y además soy un pilar dentro del vestuario, ¿no? Y soy el que crea jarana y el que hace equipo y tal. Pues claro, ahí que estoy haciendo, bueno, renunciando a minutos de juego, renunciando, ¿no? Pues a quizá desenvolverme más, ¿no? en mis funciones como portero y quedarme quizá en unas funciones más de formar parte de un grupo, de que ese grupo funcione, de que todo el mundo, ¿no? Pues se sienta acogido, y eso hay que saber, ¿no? Pues muy bien, saber dónde estás y qué es lo que te está aportando, y saber que desde ahí es donde estás sumando más al equipo. Entonces hay jugadores que eso lo han hecho muy, muy bien. También, ¿no? Es una habilidad, ¿no? Entender, leer un vestuario es clave, ¿no? Por parte del entrenador, pero por parte también, al margen de claro, el momento que se dé. Ahí hay una función importante del entrenador y también ser muy claro en los roles y en las promesas que puede hacer, ¿no? De cara a los jugadores, ¿no? Porque yo hay muchos jugadores ¿no? que me dicen, no, pues después de conocer al entrenador, no, sí, bueno, me ha dicho lo de siempre, ¿no? Que los que se lo ganen van a jugar minutos, que él que no confía en un 11 fijo, sino que él lo que hace es que el que entrene mejor es el que va a jugar y tal. Y este es, ¿no? Como muchas veces el discurso del 80%, ¿no? Y claro, es como muy peligroso porque luego ya ahí el jugador te va a enganchar en algún momento u otro, ¿no? De decir, es que yo llevo aquí 2 semanas apretando a tope los entrenamientos y no, ¿sabes? Y sigo chupando banquillo los 90 minutos, ¿no? Por ejemplo, y claro, eso les genera, ¿no? Pues desconfianza hacia el entrenador, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay que ser a veces, o sea, es faena de todos, ¿no? El hecho de la aceptación del rol es faena del entrenador, es faena quizá también del coordinador o del director técnico que trae ese jugador, ¿no? Le tiene que explicar muy bien de, bueno, pues qué queremos de ti o qué buscamos en ti, ¿no? Y luego, pues lógicamente, el jugador aceptar eso y luego saber adaptarse, ¿no? Porque una cosa es que yo lo acepte de primeras, pero mentalmente yo esté en un foco de bueno, sí, ellos me han dicho que voy a tener este rol, pero yo aquí me lo voy a currar y van a ver que se equivocan y tal, y es como, no, es que quizás lo tienen muy claro de que... Estamos en el mismo barco, vamos a remar juntos al mismo ritmo. Y entonces es como, no, ahora te toca la parte de esa aceptación de rol. ¿No? Sí, y luego también el momento en el que esté un vestuario, ¿no? No es lo mismo, volviendo a la figura un momentito de Bojan, pero no es lo mismo cuando Bojan llega al primer equipo, más que nada ponemos estos ejemplos más grandilocuentes porque son más conocidos, llega en un momento con un Barça de vacas sagradas, de Ronaldinho, de Deco, de todo en el vestuario, ¿no? Muy marcados, roles muy marcados, y a Piqué también con mucha Márquez, y entonces llega ahí un delantero que no es lo mismo, de la casa catalán, que no es lo mismo ahora que han subido 6 o 7, y el otro día veía un vídeo después de una victoria del Barça en el vestuario y cantaban en catalán, Lewandowski, el Rafinha, pues hablar, porque aquí hay 7 o 8 pequeños, ¿no? que jóvenes que eso también ayuda, ¿no? Es decir, ayuda también al margen de que juguemos o no juguemos, ¿no? Pero también ayuda a la adaptación
Sí, o sea, digamos, al final el hecho de que haya perfiles similares al mío dentro del vestuario va a ser determinante para que yo me pueda adaptar mejor, ¿no? Más, no sé, pues si soy una persona, un jugador que no tiene unas grandes habilidades sociales, ¿no? Que me cuesta saber cómo intervenir en los grupos, etcétera, o no sé, o cómo iniciar conversaciones, o de alguna manera acercarme, el hecho de que yo encuentre, pues eso, contemporáneos de mi edad, eso me va a facilitar muchísimo. Luego, también aquí yo creo que hay la faena más importante es también por parte de los veteranos, ¿no? De muchas veces pues entender que son líderes no solo dentro del campo, sino también modelo de ejemplo dentro del vestuario, y que ellos son los primeros, ¿no? Que tienen pues que acercarse al chaval, ¿no? Que de alguna manera pues mostrarle esa cercanía, y a partir de ahí pues ir generando esa cohesión de equipo. Pero claro, es un trabajo de todos, pero también claro, el contexto también determina, ¿no? No es lo mismo entrar en un momento de vacas sagradas donde todo funciona y los minutos que me dan van a ser, ¿no?, muy contados, que entrar en un momento en el que, bueno, parece que el vestuario está más abierto, que no hay líderes claros a nivel de juego, y que como juguemos 2-3 buenos partidos al principio de temporada la liamos, ¿no? Que quizás es un poco en el momento en el que se encuentra el Barça, ¿no? De, ostras, quizá nadie esperaba que estos chicos desde el primer día pues fueran a combinar tan bien, ¿no? Y tuvieran este nivel de rendimiento tan alto, ¿no? De hecho, a nivel periodístico, o sea, las expectativas no eran las que ahora se manejan, ni mucho menos. Bueno, pero ¿no? los periodistas tampoco entendíamos tanto, la verdad. Claro, es que aquí ves dos partidos y ya... No, era como, ostras, este año vamos a sufrir, y ha sido, ¿no?, como, ostras, qué bien nos lo estamos pasando. Ya, claro, efectivamente, es así. La figura del entrenador, por eso, ¿cuál es el perfil? Es decir, primero, si se acercan también a un asesoramiento psicológico, y entonces ahí sobre todo el tema de la comunicación y demás, o hay muchos tipos de perfiles de entrenador que funcionan en el hay tantos vestuario? tipos de perfiles de entrenador, digamos, que pueden funcionar, ¿no?, como tipos de persona. Ya. Pero sí que es cierto que cada vez los entrenadores están más interesados en formarse en psicología y en entender, ¿no?, pues cuál es la mejor forma de acercarse o de comunicarse con sus jugadores. Yo creo que ahí sí que hay un interés real, ¿no?, y incluso pues hay entrenadores, ¿no?, que ya dentro de su staff técnico pues ellos van, ¿no?, pues para arriba y para abajo con su psicólogo, ¿no? Pues el caso de Luis Enrique con Joaquín Valdés, ¿no?, y pues que estuvo en selección, bueno, estuve en el Barça con él, estuvo en selección, ahora está en el PSG, ¿no?, que en la serie esta última que le hicieron, ¿no?, pues se ve como, ¿no?, pues están allí de coñas y tal, sí, es verdad. en el despacho, ¿no?, y es la mejor manera de entender la figura del psicólogo, ¿no?, de que al final es una herramienta más que tiene el entrenador, ¿no?, pues desde para preparar charlas prepartido, desde saber, ¿no?, pues en qué momento, digamos, a nivel mental está cada jugador, qué jugador se nos está descolgando del grupo, qué jugador podemos ver más desconectado, ¿no? Ostras, que no valorar muchas variables que quizá al entrenador se le escapan, porque al final no puede llegar a todo y necesita especialistas en cada área, tanto en la parte física como en la parte mental, como en la parte de análisis táctico. Y cuando vamos a alto rendimiento, pues al final sí que estos detalles cuentan muchísimo. ¿Y el perfil de entrenador duro, esto ya ha pasado ya a la historia, o todavía un Matutinovic, ¿no?, de waterpolo que coge en los años 90 a la selección española de waterpolo y dice aquí mano dura y a por todas y a sufrir, y desde ahí, desde las cenizas, pero con el esfuerzo, nos haremos invencibles? Bueno, sí. O con eso lo que haces al final, sí, bueno, a corto plazo vamos a ganar, pero luego me dejas machacado. Sí que es cierto que lo que dice la experiencia respecto a esto es que a largo plazo es difícil de sostener, ¿no? Porque la presión es muy alta para los jugadores, la carga física es muy alta para los jugadores, y al final pues o vienen lesiones o el jugador, ¿no?, pues sufre de síndrome de burnout, etcétera. Y a corto plazo sí que nos puede dar, pues, una evolución muy rápida o muchos resultados, pero si tenemos un objetivo, ¿no?, o algo más a largo plazo, sí que es cierto que nos tenemos que preocupar, digamos, porque las cargas sean adecuadas, porque, ¿no?, pues la gestión emocional sea adecuada, y que eso lo tengamos presente dentro de la planificación de la temporada, ¿no? Si lo único que hacemos es, pues, ¿no?, un poco, como decimos con un amigo, ¿no?, Soviet System, y apretar el acelerador a tope, pues claro, al final alguna biela salta por ahí. Claro. Y ya para ir acabando, Sergi, desde la victoria todo se construye mejor,
O como dice esta frase, ¿no? Desde una derrota también perdemos y desde una derrota también se gana. Bueno, yo creo que para construir sí que, o sea, estás más pendiente de construir quizá cuando las cosas no te van bien, ¿no? Que es como, ostras, si las cosas no van bien, es como que, ¿no? Pues empezamos a realizar cambios, quizá nos preocupamos más por cómo mejorar, ¿no? Entonces, cuando las cosas me van bien, digamos que lo que tengo que tener es esa mentalidad que tengo durante la derrota o cuando los resultados no son positivos, y eso es lo realmente difícil, ¿no? De que cuando yo voy como un tiro, pues aún así ser capaz de generar cambios, ¿no? Y de planificar a largo plazo de cómo me puede ir mejor. Y yo creo que, por ejemplo, esto en su día, ¿no? Pues Pep Guardiola lo hizo muy bien, ¿no? De que cuando él llegó al Barça, pues lo fácil hubiese sido, ¿no? Pues seguir con Deco, ¿no? Que creo que a las primeras de cambio pues saltó, ¿no? Con Eto'o, que creo que aguantó una temporada o poco más y también saltó, ¿no? Entonces, ¿no? En ese momento, ¿no? Pues Deco era de los mejores mediocampistas del mundo, ¿no? Eto'o era de los mejores delanteros, ¿no? Y él decide pues empezar a prescindir, ¿no? Sí, hay figuras algunos, ¿no? que de golpe, como... qué casualidad que Hansi Flick prescinde de Sergi Roberto, capitán y un poquito, cuando iban mal, sale Sergi Roberto. Y digo que no sé al respecto, pero te sorprende, pues, ¿no? Que dices, hostia, capitán de esto. Bueno, yo creo que cuando estás en un buen momento requiere de mucha valentía y de estar muy seguro del trabajo que tú llevas haciendo, ¿no? Y de que realmente llevas las cosas muy controladas, tomar decisiones valientes. O sea, eso es lo realmente difícil, de no, vamos bien, pero además, ¿no? Queremos mejorar en esta línea, y eso nos lleva a tomar decisiones que no se van a entender, ¿no? Desde fuera, porque lógicamente no tienen ni una cuarta parte de la información de la que disponemos nosotros, ¿no? Que por eso hay muchas decisiones deportivas que no se entienden, pero claro, porque nosotros como público tenemos acceso a una información muy limitada de lo que pasa en la convivencia o en toda la semana del equipo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, de mantener como esa actitud de construcción, de un poco de buscar soluciones cuando la tenemos en la derrota, tenerla también cuando estamos en un buen momento. Así es. Y ya para acabar, una última recomendación. Podríamos decir que si quieres ser un deportista normalito, de hacer las cosas bien, pero si quieres estar entre los mejores, la parte psicológica hay que abordarla de una forma profesional y seria. Para mí es un factor más. Sí, para mí sería un factor más a cultivar sin duda, porque va a haber muchos detalles que no es que los esté haciendo mal, sino que quizás los vamos a poder mejorar sin que fueras consciente de que ahí había mucha mejora de trabajo, ¿eh? Con esto quiere decir que que a veces el mensaje ese que se envía, ¿no? De que todo el mundo vaya al psicólogo, no hace falta, pero sí que si tú realmente pues estás en un contexto de élite, te vas a tener que rodear, ¿no? de los mejores profesionales, ¿no? Y muchos deportistas al final de sus carreras lo acaban explicando así, ¿no? Pues yo qué sé, pues Pau Gasol o Novak Djokovic, ¿no? Pues muchas veces... Sí, se sabe todo a todo lo pasado. Lo que han hablado, ¿no? Es que yo llegué a un punto de mi carrera que lo que hice fue empezar a contratar a gente para que me asesorara a nivel nutritivo, para que me asesorara tal, para poder alargar mi carrera no sé cuántos años, qué vamos a hacer, pues claro, está el factor psicológico, el factor mental es un factor más que ahí sí que tiene que estar presente. Sí. Muchísimas gracias, Sergi, por acompañarnos hoy en el Club de Tenis Sabadell, y hemos intentado hacer la aportación y dejar patente, ¿no? Que la psicología en el deporte, la verdad que forme parte y que vaya cogiendo poquito a poco pues eso, ¿no? Un papel más peso cada vez más y importante. Más. Te deseo un futuro a continuar con mucha fuerza. Igualmente. Gracias, Muchas Sergi. gracias. Aquell es tapa la cara amb el diari. Digue'm? Aquell que es tapa la cara amb el diari. No passa res. Bueno...